Estimada doctora Noelia Alfonso, coordinadora de la línea de investigación institucional, geopolítica y estudios internacionales y cultura de la paz, estimado doctor Bernie Márquez, autoridades de la Universidad Bicentenario de Aragua, distinguidos colegas, participantes e invitados que hoy nos acompañan, reciban un cordial saludo y mis sinceros agradecimientos por este espacio de reflexión académica. Es un honor compartir con ustedes esta ponencia titulada Perspectiva teórico-práctica sobre la convivencia escolar, un modelo de mediación basada en el desarrollo socioemocional en el siglo XXI. Soy Marisol López Núñez, estadístico, licenciado en educación, magíster en docencia universitaria y doctorando en educación socioemocional y convivencia educativa. Actualmente estoy trabajando en una tesis basada en la adaptación y sentido de pertenencia de estudiantes de primer ingreso a la enseñanza superior. Y quisiera comenzar planteando un cambio de paradigma. Tradicionalmente el conflicto en la escuela ha sido entendido como una falla del sistema, como una ruptura del orden que debe corregirse. Sin embargo, el conflicto no es una anomalía, es un fenómeno inherente a la diversidad humana. Donde hay eh, interacción, hay diferencia y también puede surgir esta tensión. El desafío no es eliminar el conflicto, sino aprender a gestionarlo como oportunidad de crecimiento. En este siglo XXI, además, enfrentamos estos nuevos escenarios, la digitalización, la cultura de la inmediatez, la sobreexposición en redes sociales y una progresiva crisis de empatía en los entornos educativos. Las relaciones se vuelven más rápidas, pero no necesariamente más profundas. Una tesis central de la mediación efectiva no es solo una técnica comunicativa, es un proceso regulado por mecanismos biológicos y competencias emocionales que deben ser educadas desde los fundamentos psicobiológicos de la educación, socioemocional. Se señala la necesidad de comprender estos fenómenos emocionales para mejorar esta convivencia escolar. Cuando un conflicto estalla, no solo intervienen argumentos racionales, también interviene el cerebro emocional, la amígdala cerebral, encargada de procesar estas amenazas. Puede activarse generando lo que, recordando a Daniel Goleman, denomina el secuestro emocional. En ese estado, la corteza prefrontal, responsable de este juicio y de esta toma de decisiones, disminuye, disminuye esta eficacia. Y esto explica por qué en momentos de alta carga emocional los estudiantes reaccionan impulsivamente. Sin, sin esta regulación fisiológica no hay mediación posible. Antes de dialogar, debemos recuperar
el equilibrio interno. Asimismo, la biología nos ofrece una base para la empatía a través de las neuronas espejo, que facilitan la resonancia emocional. Esta predisposición natural a conectar, que es la base del rol mediador. La empatía no es solo la virtud moral, también es una capacidad neurobiológica que puede fortalecerse. De igual forma, podemos pensar la convivencia escolar como un proceso de homeostasis social. Así como el organismo busca este equilibrio interno, la comunidad educativa busca también un equilibrio dinámico entre, entre normas, emociones y relaciones. Cuando ese equilibrio se altera, la mediación actúa como mecanismo regulador. Ahora bien, si hablamos de convivencia, podemos imaginar un triángulo fundamental compuesto por emoción, diversidad y vínculo. En primer lugar, la educación socioemocional, autores como Goleman y Vizquerra, que sostienen que la autoconciencia es la base de la inteligencia emocional. Entonces, no se puede regular lo que no se reconoce. Esta evidencia científica muestra que la gestión emocional impacta directamente en la memoria, la atención y la resolución de problemas. Ahora, en el rol de la educación socioemocional, por tanto, formar en esta autoconciencia no solo, no solo mejora la convivencia, sino también el aprendizaje de nuestros estudiantes. En segundo lugar, la diversidad, si la esencia humana se construye en el entramado de relaciones sociales, entonces reconocer la alteridad es un pacto pedagógico. Este conflicto muchas veces surge de la resistencia frente al otro diferente. Gestionar esta diversidad implica enseñar a reconocer estas perspectivas múltiples y legitimar estas emociones distintas. Cuando el estudiante comprende que el desacuerdo no amenaza su identidad, entonces disminuye la hostilidad y aumenta la apertura al diálogo. Ahora, en tercer lugar, el vínculo, esta sociedad del afecto, que propone colocar la intersubjetividad en el centro de la vida social. Esta mediación basada en el desarrollo socioemocional, que promueve estas habilidades prosociales como la asertividad, esta escucha activa. Sabemos que la comunicación eficaz ocurre cuando el mensaje es interpretado en el sentido pretendido por el emisor. Entonces,
Entonces esto exige claridad emocional y también competencias comunicativas, que no necesariamente son innatas, se enseñan, se practican, se modelan. Desde esta perspectiva, la propuesta metodológica sitúa a este mediador como un educador. O sea, no se trata únicamente de intervenir cuando surge un problema, sino de transitar de la sanción a la reparación, adoptando estos enfoques restaurativos. La justicia restaurativa no pregunta quién es culpable, sino qué daño se produjo y cómo lo reparamos. Entonces, esto transforma la cultura escolar. El docente o mediador debe convertirse en este modelo de regulación emocional. Desde la teoría de la praxis se entiende que el pensamiento, emoción y acción forman, forman una totalidad coherente y transformadora. La teoría de la praxis, indicada en el libro de Marcos Eduardo Murueta. Por ello, no basta con enseñar habilidades socioemocionales. El adulto, el adulto debe encarnarlas. La prevención primaria es clave. La convivencia no solo se arregla únicamente cuando hay crisis, se construye cotidianamente. Entonces, debería integrarse en el currículo lo socioemocional en la práctica pedagógica para fortalecer la resiliencia colectiva. Cuando la comunidad educativa desarrolla empatía, comunicación efectiva y autorregulación, los conflictos disminuyen en intensidad y frecuencia. Entonces, en síntesis, la mediación es una competencia que se aprende y se cultiva. Desde la biología hasta la pedagogía, inicia la regulación del sistema nervioso que se fortalece con la educación emocional y que se concreta en prácticas restaurativas que transforman la cultura escolar. O sea, no es una técnica aislada, sino un proceso integral que articula cerebro, emoción, convivencia. Permítanme cerrar con una convicción profunda. Eh, en el siglo XXI mediar es humanizar la educación, es reconocer que detrás de cada conflicto, de cada conflicto hay una emoción, detrás de cada emoción hay una historia y detrás de cada historia hay una oportunidad de aprendizaje. Si logramos integrar ciencia, afecto y pedagogía, estaremos formando no solo estudiantes competentes, sino ciudadanos capaces de convivir en diversidad y construir cultura de la paz. Agradezco nuevamente su atención
y si tienen sus inquietudes, preguntas, que con gusto las vamos a responder y nuevamente agradecer su atención.